Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema Panorama del periodo, como parte de la programación de Aprende en Casa 3, el cual pues tiene el objetivo de desarrollar el siguiente aprendizaje esperado: conocer los procesos históricos más importantes desde el periodo posclásico de la época prehispánica, el desarrollo de la conquista, hasta el establecimiento y consolidación del virreinato de la Nueva España. Pues bien, ese es el objetivo de este video, que podamos conocer a grandes rasgos cómo se desarrollaron lo que es el periodo posclásico y el periodo de la conquista hasta el periodo en que se va a conformar el virreinato, particularmente en el año de 1535, con la llegada del primer virrey, Antonio de Mendoza. Para ello, nos vamos a basar en una línea del tiempo donde podremos visualizar pues estas épocas y sobre todo los hechos más importantes de este periodo. Pues bien, comencemos. Esta línea del tiempo que estamos viendo aquí se titula Del posclásico a la conformación del virreinato de Nueva España, y como ustedes están viendo, abarca tres momentos históricos. Uno que va del 900 al año 1200, que se refiere al periodo prehispánico denominado como posclásico temprano. Posteriormente otra época que va del 1200 a 1521 de hecho, que es el posclásico tardío. Y vamos a tener otro proceso que es el de la conquista, el cual se da desde 1519, cuando todavía es posclásico en Mesoamérica, hasta 1521, para posteriormente, 14 años después, instaurarse el sistema virreinal. ¿De acuerdo? Pues bueno, veamos entonces cuáles son esas principales características o esos hechos históricos que determinaron estos periodos de nuestra historia. Hay que recordar o hacer hincapié en que el posclásico temprano y el posclásico tardío forman parte del periodo prehispánico o de la época prehispánica, que ya dijimos tiene tres momentos históricos importantes: el preclásico, clásico y posclásico. A su vez, el preclásico tiene sus subdivisiones, que son tres: preclásico temprano, medio y tardío. El clásico también tuvo dos periodos: clásico temprano y clásico tardío. Y como estamos viendo en esta línea del tiempo, también el periodo posclásico entonces tuvo dos momentos históricos: posclásico temprano, y posclásico tardío. Pues bien, en el posclásico tardío, ¿qué principales culturas o qué principales acontecimientos vamos a tener? Hacia el 900, en lo que es en Mesoamérica, había decaído el poder de Teotihuacán. La ciudad ya había sido abandonada, y también en el área maya había ocurrido el proceso denominado colapso maya, en el que las ciudades del periodo clásico, las que se establecieron en las llamadas tierras altas, estamos hablando de ciudades como Palenque, como Tikal, como Calakmul, como Toniná, Yaxchilán, Bonampak, Copán, etc. Todas estas ciudades fueron abandonadas hacia aproximadamente el año 900. A ese acontecimiento se le denomina como colapso maya. Algunos tienen esta teoría de que este colapso de las culturas mesoamericanas en esta época del 900 se debió a cuestiones climáticas que modificaron lo que es impidieron el desarrollo de la agricultura, lo cual trajo hambrunas y sequía, y entonces estas sociedades pues ya no tenían sentido vivir en esas ciudades, y por eso migraron hacia otras ciudades o a otras partes de Mesoamérica. Los mayas en específico, muchos de ellos se dirigieron hacia lo que hoy es Yucatán, Quintana Roo y parte de Campeche, lo que se denomina como la península de Yucatán.
o en general las tierras bajas. ¿Por qué? Porque allá casi no hay montañas, todo es prácticamente plano. Pues bien, ahí es a donde se fueron los mayas, y en el altiplano central, que acuérdense, Mesoamérica tiene varias regiones y una de las más importantes fue el altiplano central, empezaron a llegar migraciones del norte, grupos nómadas de cazadores-recolectores de origen árido-americano empezaron a incursionar a lo que es el territorio mesoamericano y empezaron a absorber esta cultura de tradiciones o de milenios que llevaban los mesoamericanos desarrollando, y se fueron volviendo cada vez más sedentarios. Uno de estos grupos que tuvo mucho éxito a su llegada a lo que es el altiplano central fueron los toltecas, y estos son los principales protagonistas del periodo posclásico temprano. Así es, los toltecas que se establecieron en la ciudad de Tula, que se encuentra en el actual estado de Hidalgo, ahí fue donde se desarrollaron los toltecas y trajeron con ellos un sistema tanto ideológico y religioso que se compartió en muchas partes de Mesoamérica, que fue el culto a la serpiente emplumada, que a su vez se personificó en un ser humano que se denomina históricamente como el señor Seacatl Topiltzin, nuestro señor Quetzalcóatl, es decir, que se llegó a existir una persona que se le atribuyó lo que es la divinidad de Quetzalcóatl en la tierra, y este señor se llamó Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, el cual vivió en la ciudad de Tula, en el actual estado de Hidalgo. Aquí lo que estamos viendo en esta imagen es un atlante de Tula. Es una construcción que funcionó como una columna que sostenía un techo que estaba en lo alto de una pirámide o de un basamento, ¿verdad? Esos son los famosos atlantes de Tula y es el icono más importante de esa ciudad. ¿De acuerdo? Entonces los toltecas van a ser la principal cultura del periodo posclásico temprano, que va a influir en otras culturas de Mesoamérica. Una de estas culturas a las que influyó mucho fue a los mayas, que se habían localizado, ya dijimos, en la parte de Yucatán y Quintana Roo. Hasta allá se cree que llegó la influencia de los toltecas. ¿Por qué se dice esto? Porque ahí, en la zona de Yucatán, vamos a tener una zona arqueológica o una ciudad muy importante que fue Chichén Itzá. Así es, Chichén Itzá tiene cierta relación con los toltecas del altiplano central. Imagínense qué tan lejos tenían que haber viajado estos grupos toltecas para llegar hasta Yucatán. ¿Y dónde se ve esta relación? Se ve sobre todo en sus construcciones. Hay construcciones o elementos similares en la construcción de la ciudad de Chichén Itzá con la ciudad de Tula, lo cual indica entonces que esta tradición de la serpiente emplumada y del Quetzalcóatl incluso llegó a esa región, en donde se le denominó como Cuculcán, es decir, serpiente emplumada en idioma maya yucateco. Entonces es por ello que en el año del 987 se conformó en Yucatán la Liga de Mayapán. 3 ciudades importantes, Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán, se unieron para tratar de influir y generar allá en el área maya, en lo que es Yucatán y Quintana Roo, un dominio sobre otras ciudades de esa región, influido sobre todo por esta cuestión de los toltecas, que muchas otras culturas de Mesoamérica empezaron a adoptar. Por eso entonces los toltecas fueron muy importantes para el periodo posclásico temprano, y esa influencia la podemos notar en ciudades como Chichén Itzá, en Yucatán, y fue un elemento muy importante que empezó a influir. Sobre todo va a haber un elemento que empiezan a adoptar todas las culturas mesoamericanas del posclásico, que es la guerra y el sacrificio humano, y que no es que no hayan existieran anteriormente, sino que se empieza a popularizar o a hacer estos rituales se empiezan a hacer cada vez más y más y más, y se va a representar en el arte, se van a representar en edificios, y va a haber toda una cosmogonía en torno a la guerra como algo importante o como un elemento sagrado, pero que no solamente es un elemento sagrado, sino también es un instrumento de dominio. Como ustedes saben, las guerras tienen ese objetivo,
Y en el caso de los toltecas, lo que buscaban pues era someter a otros pueblos para obtener tributo, es decir, productos que no se produjeran o no se hicieran en lo que es en la región de Tula y los pudieran adquirir en lugares tan lejanos como lo fue quizás hasta allá en Chichén Itzá. ¿De acuerdo? El posclásico temprano entonces va a terminar cuando esta cultura, los toltecas, también desaparecen, también empiezan con su proceso de decadencia, y es por ello que vemos esta imagen de Quetzalcóatl, el cual, como dijimos, Seacaltopiltzin fue un personaje, un sacerdote muy importante dentro de los toltecas, el cual de cierta manera tuvo un enemigo muy importante llamado Tezcatlipoca, que también es un dios, o bueno, se le consideró como un dios, el cual lo engañó, lo embaucó, hizo que se emborrachara e hiciera cosas terribles. Y como arrepentimiento, pues Topiltzin tuvo que huir de la ciudad de Tula y se fue hacia el oriente, es decir, hacia el mar, hacia quizás Veracruz, quizás más allá, y dijo, se subió a una embarcación y dijo que en algún momento él tendría que regresar, es decir, los mesoamericanos se quedaron con la idea de que Quetzalcóatl en algún momento tendría que regresar. Y esa idea viene desde aquí, desde lo que es los toltecas de Tula. Entonces, cuando decae en el año 1200 la ciudad de Tula, empieza a partir de ahí a comenzar otro periodo de la historia denominado de la historia prehispánica o de la historia mesoamericana, denominada como posclásico tardío. En los años 1200 empiezan entonces a llegar otras migraciones de lo que es otras partes de Aridoamérica, y uno de los grupos más poderosos que empieza a llegar a lo que es al valle a la Cuenca de México, Cuenca de México es, estoy hablando del gran lago antiguo que existía antes. Empiezan a llegar varios grupos de habla náhuatl, es decir, empiezan a llegar grupos nahuas. Empiezan a llegar muchos grupos nahuas que se empiezan a asentar en varias partes de la Cuenca de México, como Cuautitlán, como en Tenayuca, como en Texcoco, como en Chalco, como en Cuitláhuac, que actualmente se denomina como Tláhuac, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y va a haber un grupo muy importante de los nahuas que van a tener un control o poder importante en la Cuenca de México, que van a ser los tepanecas que se establecieron en Azcapotzalco. ¿De acuerdo? Y de entre todas estas grandes invasiones o migraciones que empiezan a llegar del norte hacia Mesoamérica, va a haber una última muy importante que va a llegar en el año de 1325 a lo que es al Gran Lago de Texcoco, y en medio de ese islote va a encontrar un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Efectivamente, estamos hablando de los aztecas. Así es. Ustedes dirán, ¿que no eran mexicas? No, estoy hablando de los aztecas. Los aztecas son estos antiguos, vamos a decirlo, mexicas. Eran los abuelos de los mexicas son los aztecas. ¿Qué quiere decir? Que los aztecas salen de Aztlán, salen de un lugar mítico denominado Aztlán, que hasta la fecha arqueológicamente no se ha encontrado, pero esos habitantes que vivían en Aztlán eran los aztecas. Eso significa azteca, el que vivía o habitante de Aztlán. Entonces, los aztecas tenían un dios principal que era Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Y él fue el que les comentó que cuando encontraran esta águila devorando una serpiente sobre un nopal, tendrían que fundar ahí una gran ciudad. Pues bien, este Huitzilopochtli, aparte de ser Huitzilopochtli, también se llamaba o le decían los aztecas Meshi. Era el nombre que tenía él. No Messi, no confundir con Messi. Meshi. Así era como se llamaba este Huitzilopochtli. Pues bien, cuando llegan los aztecas y encuentran la señal que les mandó Huitzilopochtli o que les mandó Meshi, fundan entonces ahí la ciudad de Meshi. Eso significa México o México. Acuérdense que en náhuatl no se pronuncia la X como J, se pronuncia como sh. Entonces,
Perdón, los aztecas, al descubrir el águila devorando a la serpiente sobre el nopal, se van a cambiar de nombre a mexicas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aztecas y mexicas no son lo mismo. Aztecas son los mexicas o antecedentes de los mexicas que anduvieron en la peregrinación, que duró muchos años. Y una vez que encuentran la ciudad, la señal que les dijo Huitzilopochtli, fundan la ciudad de México Tenochtitlan. Y a partir de ahí, los aztecas se transformaron en mexicas, ¿de acuerdo? Entonces, la gran protagonista del periodo posclásico tardío, la gran cultura protagonista, van a ser los mexicas. Y no solamente los mexicas. Los mexicas, para poder quitar este dominio que tenía Azcapotzalco, ¿verdad?, tuvieron que unirse a otras dos potencias de la cuenca, que van a ser Texcoco y Tacuba. Y los tres van a ser la triple T, Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco. La famosa triple alianza. Entonces la triple alianza va a derrotar a los tepanecas de Azcapotzalco, y de ahí en adelante los mexicas van a realizar una serie de conquistas por casi toda Mesoamérica. Es decir, van a dominar gran parte de Mesoamérica, gran parte de lo que es hoy el estado de Veracruz, partes de lo que hoy es estado de Oaxaca, parte de Puebla. Tlaxcala fue su enemiga número 1 de los mexicas, ¿sí? No los conquistaron totalmente porque ellos querían conseguir cautivos de guerra para sacrificarlos a sus dioses, y por eso practicaban una guerra sagrada que era las guerras floridas, donde entre los dos tlaxcaltecas y mexicas se peleaban para obtener de ambos lados pues prisioneros de guerra para sacrificarlos a sus dioses. Y bueno, eso es en general lo que va a suceder en el posclásico tardío. Se va a dar este poderío de los mexicas, que van a fundar un gran imperio en casi toda Mesoamérica. Entonces, esos son los dos grandes procesos del posclásico temprano y posclásico tardío. ¿De acuerdo? Son dos momentos diferentes, dos culturas dominantes diferentes, que van a tener un desarrollo, aunque parece de cierta manera similar, pero pues temporalmente están separados por 200 años, prácticamente 200 o 300 años, ¿de acuerdo? Entonces los mexicas van a ser los principales protagonistas durante el posclásico tardío y van a ser la gran cultura que se van a encontrar estos españoles cuando comienzan sus expediciones a lo que es al centro de México, que fue realizada en 1519 por Hernán Cortés, ¿verdad? Entonces a partir de aquí en adelante va a comenzar el proceso de la conquista. Todavía va a seguir existiendo el posclásico. Ya va a estar en sus últimos 3 años este periodo del posclásico, cuando termina definitivamente, según la historiografía o según lo señala la historia, en 1521. Pues bien, en 1519 Hernán Cortés va a comenzar su expedición de conquista, va a salir de la isla de Cuba, que ya había sido conquistada mucho antes por los españoles, que hasta incluso ya tenía un gobernador, el famoso Diego de Velázquez. Entonces Cortés va a salir de Cuba, va a llegar a la zona maya, donde anteriormente, por casualidad, hubieron 2 españoles que naufragaron y fueron rescatados por los mayas. Uno le gustó tanto la vida de los mayas que se casó con una maya y tuvo los primeros mestizos, y el otro quiso tanto la cuestión de ser rescatado que fue vuelto esclavo por parte de los mayas y fue rescatado posteriormente por Cortés. Ambos hablaban maya y español. Uno era Jerónimo de Aguilar y el otro era Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero fue el que se quedó a vivir entre los mayas y Jerónimo de Aguilar fue el que fue rescatado por Cortés, y él sabía hablar maya y español. Ya tenía una ventaja Cortés, ya podía comunicarse con los mayas. Y entonces, ya saben, Cortés realiza en esta expedición de Cortés, llega a Veracruz, funda la Villa Rica de Veracruz, y de ahí en adelante se va a encontrar por varias peripecias que va a dar origen al proceso denominado como la conquista de México, ¿verdad?
Entonces, en general, este proceso de conquista se va a dar en 3 años, en estos 3 años, 1519, 1520, 1521. 1519 es cuando Cortés entonces llega a lo que es el centro de México, entra a la ciudad de Tenochtitlan, y es ahí donde de cierta manera pues se empiezan a dar las primeras contactos entre españoles y sus aliados indígenas que odiaban a los mexicas, y con los mexicas en Tenochtitlan. En 1520 se va a dar la Noche Triste, cuando los españoles empiezan a huir de Tenochtitlan porque ya había comenzado una guerra, porque habían hecho los españoles una matanza en una fiesta importante que fue la de Toxcat. Ahí los españoles masacraron a los indígenas, a los mexicas, a los más guerreros prominentes de los mexicas, que generó el odio por parte de ellos hacia los españoles, y por eso decidieron salir de la ciudad con su motín, con oro, con otras piezas con objetos que fueron considerados preciados por los españoles, y fueron perseguidos y derrotados en la famosa Noche Triste para los españoles. Para los mexicas se considera la Noche de la Victoria, y para personas que no están ni de un lado ni del otro, pues se considera como la Batalla de Tacuba, ¿verdad? Pues bien, ese es en 1520, y ya posteriormente sabemos que en 1521 viene la contraofensiva de los españoles y finalmente logran derrotar a ese gran imperio, a esa gran fuerza de guerreros que tenían los mexicas. Fueron derrotados en 1521 al rendirse el último güey tlatoani llamado Cuauhtémoc, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, de 1521 a 1535, sucedieron 14 años de gobiernos inestables, es decir, un proceso en el que pasaron de ser los indígenas a formar parte de un sistema tributario de los mexicas, a pasar a ser un sistema tributario, pero ahora de los españoles. En estos 14 años se va a dar varios procesos. En primer lugar, Cortés se vuelve gobernador de México. Le dominaron al territorio que conquistaron los españoles, el Reino de México. Cortés fue nombrado gobernador de ese Reino de México. Posteriormente, para restarle poder, llegó un grupo de jueces para restarle poder, llamados la Primera Real Audiencia. Pero uno de estos personajes, Nuño de Guzmán, era muy ambicioso y comenzó también a realizar su propio proceso de conquista hacia el occidente, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, etc. Y los españoles no les gustó, sobre todo al rey de España, lo capturan y lo juzgan, ¿verdad? Y entonces por eso surge una segunda Real Audiencia. En esta segunda Real Audiencia se hicieron todas las providencias para que finalmente en 1535 llegara el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, y de ahí en adelante llegaron varios virreyes en este sistema denominado como virreinato, es decir, como representantes del rey en Nueva España. Y así a grandes rasgos, todo esto que estamos viendo de posclásico temprano, posclásico tardío y el proceso de conquista es lo que vamos a ir viendo en lo que es en la programación de Aprende en Casa 3. ¿De acuerdo? Son los temas que vamos a ir vamos a ir aprendiendo y que vamos a ir retomando, y que espero estos videos sean de su agrado para que ustedes repasen estos temas, tengan en consideración esta información y la puedan utilizar a su favor, que eso es, digamos, lo más importante. Pues bien, por mi parte ha sido todo. Espero volverlos a ver, espero que estemos en contacto en los siguientes videos. Cuídense mucho, sigan tomando en cuenta las medidas de seguridad y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.